en el cual la idea es de que tomemos la coyuntura, lo que está pasando actualmente, para hacer una explicación más amplia del contexto más amplio. Primero, sobre lo que está pasando en Estados Unidos con el juicio al presidente Trump, que va a estar a cargo del doctor José Ángel Gutiérrez, y después va a seguir el padre Murphy, que tiene pues muchos años aquí en Tijuana encabezando la primera albergue para migrantes. Él va a tomar la palabra después de José Ángel, y después yo voy a tomar la palabra para hacer una reflexión sobre las repercusiones de ambas cosas en el contexto político mexicano. O sea que, pues, por favor, José Ángel, si quieres empezar. Cómo no, con mucho gusto, y muchísimas gracias por la invitación esta al COLEF, especialmente al doctor Bustamante, para participar aquí como ponente, y los que vienen a escuchar, porque es un tema muy relevante y muy apropiado, muy al punto en el momento, aunque se está grabando para uso posterior. Ahorita está ocurriendo esta cuestión de que vamos a hablar, la destitución, o en inglés impeachment. Voy a usar las dos palabras, depende de que se me atraviese primero, el impeachment, porque soy pochito chicano de allá por otro lado, y la palabra destitución pues se me complica aquí en la lengua, como dice mi niña, a veces se me luenga la traba. Bien, hace mucho tiempo para atrás este era un problema con los reyes antiguos, porque tenían mucha gente a su mando, pero había corrupción. En todos los gobiernos, por toda la historia de las civilizaciones, ha habido corrupción. Entonces hay soluciones a esa corrupción, ¿no? La más fácil en aquel entonces era pues matarlos y se acabó. Bueno, y eso casi le pasó a un William Latimer, y ustedes tienen ahí unos papelitos donde están las cifras, están las referencias, para que ustedes lo profundicen si gustan más. Pero eso fue allá más o menos como el 1376, William Latimer. Era un ladrón de pocas, ¿no? Pero era parte del gobierno del presidente, bueno, del rey, y para todo robaba, y eso siempre ha ocurrido, y sigue ocurriendo. Yo recuerdo en lo personal, con el Consejo Consultivo de Inmigrantes, los mexicanos en el extranjero, un director de esa función cobraba hasta para que lo entrevistaras, a que hicieras una cita con él. ¿Te imaginas? Entonces, esto siempre existe. Benjamin Franklin, cuando empezaron las colonias en los Estados Unidos bajo el rey 3 Jorge, Benjamin Franklin, cuando empezaron la revolución y independizarse, trataron de este tema: ¿qué hacemos con las gentes corruptas o con las gentes que abusan el poder? Porque pues el rey Jorge 3 tenía muchas obligaciones que requería que los colonos cumplieran. Por eso, cuando se independizaron o empezaron a formular su gobierno, dividieron el gobierno en tres partes, para que no fuera una autoridad, que fueran tres. Lo jurídico, que iba a decidir si lo que estaban haciendo los otros estaba legal bajo la constitución que iban a escribir. El presidente, el ejecutivo, pero plural, porque tenía otras gentes más, no podía ser autónomo, no podía ser rey. Y luego lo legislativo, el parlamento, que el Jorge III estaba acostumbrado a un parlamento, diferente a lo que conocemos hoy, pero esas tres ramas fueron divididas y escritas en la Constitución. Ahí mismo también Benjamin Franklin fue el que propuso que en lugar de asesinar o matar o hacer cosas así, ¿por qué no poníamos en la Constitución que podíamos destituir a cualquier funcionario? Y ahí tienen ustedes la cifra y dónde lo pueden encontrar, en la Constitución norteamericana, para que ustedes lean las palabras. Y hay unas palabras que sí quiero subrayar, porque pues, sabemos lo que quiere decir traición, sabemos lo que quiere decir mordida, pero no se entiende muy bien lo que quiere decirse por altos crímenes y crímenes menores, misdemeanors en inglés, misdemeanor. Un misdemeanor es una cosa muy sencilla, que a todos se nos ocurre. Tirar un papel en el patio,
escupir en la cerilla, pasaste en un alto, en fin, hay un chorro de cositas que son menores, no es para gran cosa. Pero eso puede constituir altos crímenes y crímenes menores, misdemeanors. Entonces no está muy definido qué consiste misdemeanors, ni crímenes altos. Porque en aquel entonces no había códigos penales, ni civiles, ni familiares. Los códigos no está la ley escrita por reglamento, ¿no? Uno por uno. No había. Había lo que se refería a la ley común, donde le iban inventando como iban siguiendo sobre los años. Bueno, eso es lo que es la base legal para hacer cargos de destitución. Ahora, hay problemas estructurales con esta cuestión. Hablé de lo jurídico, el ejecutivo y lo legislativo. Bueno, pónganse a pensar, en cualquier momento es muy difícil. Si ustedes serían un diputado o un senador en cualquier congreso, en cualquier legislatura, en cualquier país, es casi imposible que usted como una persona pueda estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Todo lo que propone el otro diputado, o la otra diputada, o el otro senador, o las ideas del pueblo, o las encuestas, es mucho la llamada a su atención para hacer fácil el trabajo a una persona. Entonces se divide el Congreso en comités. Es decir, había un vicepresidente, John Nance Garner, cuando el presidente Roosevelt, lo menciono a él porque fue el representante de mi área, de mi pueblo natal. Yo vengo de Crystal City, Texas. Arribita está un pueblo que se llama Uvalde, Texas. De ahí era el John Nance Garner. Y era el primer congresista para todo Sur, Texas. Y pues era jovencito, era abogado, pero abogado por experiencia, no por entrenamiento formal. No fue a la escuela. Lo aprendió porque escuchaba y miraba y oía. Pero era el favorito de los poderosos. Y cuando llegó John Nance Garner a ser representante, diputado, pues era un fenómeno diferente porque había 434 más. Él nomás era uno de 435, que ese es el número de diputados. Y lo primero que aprendió él, y lo voy a decir en inglés y luego lo trato de traducir, dijo: aprendí to go along, to get along. Aprendí a seguir la onda para traer la onda, más o menos. Lo que quería decir es que tenía que estar disciplinado a que los partidarios jefes, les decían, los jefes de comités, son los que tenían más señoría, indicaban qué era el camino que iban a tomar. Y él tenía que obedecer y seguir la onda, porque si no, lo iban a castigar. Porque esa disciplina y la señoría, es decir, regresar porque el pueblo te eligió otra vez, es como puedes subir tú en los nombramientos. Entonces, los comités, y hay un chorro. Hay unos que son fijados y hay otros que son criados. Por ejemplo, ahí tienen este retrato en la segunda página del handout. Hay retratos ahí de las personas con su cara, y los 6 comités ahorita que son los más vigentes y los más interesados en hacer los cargos de destitución para el presidente Trump. Entonces, bajo de cada comité hay subcomités. Es decir, el comité de educación. Pues educación es un campo muy amplio. Puede haber un subcomité sobre la educación superior, como aquí lo del COLEF. Puede haber un subcomité sobre las escuelas públicas, la educación pública. Puede haber un subcomité sobre la educación especial para niños retrasados, Down syndrome o con limitaciones físicas o que tengan escasez de cerebro, en fin. Puede haber un subcomité para cualquier asunto que esté relacionado con el tema grande del comité que existe. Y estos son comités, no son los subcommittees. Pero hablando de John Nance Garner, cuando uno llega nuevo al Congreso, la señoría de su partido lo va a nombrar a ustedes, a los comités que ustedes piden, pero que a ellos les conviene. No necesariamente van a ponerlos donde ustedes quieren estar. Todo el que llega novato quiere estar en lo que se llama appropriations, porque son los que aflojan el dinero. Pero claro, un novato no lo van a poner a que esté en cargo de todo eso, eso lo ponen con experiencia, porque ese es un dame y te doy, ¿no? Si te doy este dinero que tú pides para tu ley,
¿qué me vas a dar a mí o a mi partido? O a nuestro presidente, que es el cambalache que va a haber aquí. Entonces, es un juego, ¿no? Entonces, no todos entran al comité de aprobación, appropriations, pero sí puedes poner uno lo que uno quiere. Los señores y señoras, en este caso es Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara de Diputados de los demócratas. Y como son la mayoría en la Cámara de Diputados, ellos mandan. Ahora, hay republicanos, ellos tienen su jefe segundo. Entonces, entre Pelosi y el jefe segundo republicano nombran los miembros de un tal comité. Pero siempre, en todos los comités, los demócratas, porque son los que tienen el mando, es la mayoría. Entonces, los demócratas, al controlar la Cámara de Diputados, controlan todo el proceso. La minoría está allí para tener voz y tener voto, pero casi no pueden impedir lo que la mayoría de demócratas quieren hacer. Hace 2 años para atrás, al revés, los republicanos estaban en control, pero no pudo muy bien el presidente Trump, por ser novato también, a manejar a todas las gentes, porque cada político tiene su agenda, y no todos caminan al mismo tiempo, a la misma música, a la misma nota, ¿no? No todos marchan igual. Bueno, ese es más o menos parte del problema estructural. Muchos comités, porque si el comité de educación reporta que tenemos esto que hacer, los demás van a aprobar, los demás miembros de la Cámara de Diputados van a aprobar porque dijo el comité de educación, y ellos esperan que cuando ellos se reporte, ya sea de transportación o cosa bancaria, o en fin, el tema que sea, que va a ser algo recíproco, que los demás van a votar a favor del comité suyo. Entonces, pero como dijo Janice Garner, go along to get along. Ahí todos se respetan, porque el trabajo es mucho y tienen que depender en la división de trabajo bajo esos comités. Entonces, ahorita lo que hemos estado viendo en la televisión, hoy mismo ya empieza ya la deliberación en el comité jurídico. Ese es el comité que va a votar primero para la destitución. Pero lo que han estado viendo en la prensa y lo que han estado viendo en las noticias es reportes sobre el comité de inteligencia. Porque uno de los cargos, altos crímenes, es que se dice que el presidente Trump violó la ética y la política diplomática y las leyes de conducta y los poderes de su persona o de la oficina en ofrecer un intercambio con Ucrania, el país, o provincia de Rusia, en fin, un intercambio sobre unos millones de dólares. Él quería soltar ese dinero si investigaban al hijo de su contrario principal, que él piensa que va a ser ahora en el 2020, elección presidencial. Ese comité de inteligencia es el que ha estado investigando y reportando. Primero, a reportar la cuestión de la investigación de Mueller, que era el presidente, el jefe del FBI, y ahora estar investigando la cuestión de los asuntos de relaciones exteriores del presidente. Hay otros comités, por ejemplo, la palabra emolument. Emolument, pues no sé cómo traducirla en español, pero es usar el puesto que tiene uno para hacer dinero. La mayoría de presidentes lo que hacen, o gentes como gobernadores o personas así, por ejemplo, ponen todos sus bienes y toda su riqueza en lo que se llama un fideicomiso, un trust, mientras están en el puesto público, para no tener dirección directa de cómo se maneja sus asuntos, sus negocios, sus inversiones, en fin. Trump no lo hizo. Él puso a sus familiares a que sigan manejando su negocio. Y como ustedes han visto, cuando él llama juntas, las pone en sus hoteles, o las pone en sus country clubs, o su lugar de campos de golfo. En fin, lo más ridículo fue el vicepresidente Pence, cuando hicieron una junta en Irlanda. Tenía que manejar 180 millas todos los días, ida y vuelta, para ir a la junta, pero tenía que quedarse en el lugar de Trump. Entonces, ese es un ejemplo nomás de un abuso del poder de la oficina, de hacer dinero con eso, por ser presidente. Entonces, eso todavía no se oye mucho sobre ese asunto, pero eso también puede ser altos crímenes, y puede ser pues, la mordida también, puede ser muchas cosas. Pero
a un presidente de los Estados Unidos no se le pueden hacer cargos criminales mientras esté en el puesto. Ahora, si pierde la elección, en la próxima, el 2020, noviembre 2020, y toma, el nuevo toma posesión más o menos enero 17, 15 por ahí, del 2021, el siguiente día le pueden hacer cargos al presidente, expresidente, por sus actos criminales. Ahora estamos hablando de violación de la Constitución, cuestiones civiles del poder de la presidencia. Hay distinción. Por eso dice él que no tiene derecho el Congreso de pedirle nada, porque él sabe que detrás de eso están los cargos criminales. Si uno quiere evadir impuestos o no quiere entregar los reportes al IRS, como no lo ha hecho históricamente, y ya la Corte Suprema, el otro ramo, le dio un paro por un tiempo para analizar los argumentos de él, que por qué no debía de entregar sus reportes del IRS, del Departamento de Impuestos, de Hacienda. ¿Okay? Bueno, hay muchas cosas más, pero lo que está ocurriendo ahorita es el reporte del Comité de Inteligencia, que le ha llegado al Comité Jurídico, que es el que tiene el poder de hacer el voto para destituir. Después de que el Comité Jurídico vote y va a votar a favor, entonces, y los republicanos van a votar en contra, pero la mayoría son demócratas, sigue a la Cámara en General de Diputados. Ahí también tienen los votos los demócratas. Entonces, de seguro que va a ser el voto a favor de destituir al presidente en la Cámara de Diputados. Va a haber 2 o 3 demócratas que van a votar con los republicanos, pero como quiera sigue suficiente, y tienen los números ustedes, sigue suficiente el número para poder hacer el voto de destituir. Ya cuando la Cámara de Diputados y la directora Pelosi, la jefa, dice que lo quiere hacer antes de Navidad, pues veremos, porque hoy mismo ya empezó el debate dentro del Comité Jurídico sobre si hacerlo o no hacerlo, y hay que darle oportunidad a la minoría, que son los republicanos, a que pongan todos sus argumentos, todas sus mociones parlamentarias, todas sus cuestiones que quieren decir. Y el presidente, por otro lado, ya anunció que no va a presentar ningún testigo en su defensa, porque este es absurdo, que es un circo, que está ridículo. Bueno, veremos si acaso la jefa Pelosi puede conseguir el voto del comité y que vote la Cámara de Diputados a favor de destituirlo antes de Navidad. Si no, va a voltear esto al año nuevo, cuando ya es año presidencial, que ese es el otro problema que quiero mencionar, 2 más estructurales. En los comités que existen de la Cámara de Diputados, como en el Senado también, el Senado está peor, porque en el Senado nomás hay 3 senadores hispanos. Los comités de la Cámara de Diputados hay como 40 y tantas gentes, ahí están las cifras. El punto que quiero aclarar, que no tiene que ver con destitución, pero sí tiene que ver con la política a seguir y la política, el peso político que tienen los hispanos en el Congreso. No lo tienen, porque ni lo tienen ni los afroamericanos, ni las mujeres, ni los hispanos. No son suficientes para tener fuerza en todos los comités, y no son suficientes en ningún comité para ejercer ningún poder. En el Comité Jurídico sí hay 3 mujeres hispanas, una nueva, Escobar y García. García tiene 2 términos, Escobar está en su primer término del Paso, Silvia García es de Houston, entonces hay uno de California. No hay peso suficiente, eso nomás lo digo para que sepan que aunque seas hispano, o seas mujer, o seas afroamericano, no hay suficientes números para tener influencia en esos comités. Ahora, el otro problema estructural es lo que está ahí en gráfica, en la primera planilla, nomás lo puse como proceso, que es lo que estaba explicando, que ya que llegue el voto de la Cámara de Diputados, todos los problemas que mencioné sobre la Cámara de Legisladores, diputados, existe en el Senado, más agraviado en contra de los demócratas, porque ahí controlan los republicanos. Entonces los republicanos han dicho y siguen diciendo, Mitch McConnell, que es el jefe, Charles Schumer es el jefe demócrata, que no van a votar a aceptar el voto de destitución. Es decir, el voto para destituir está en la Cámara de Diputados, el juicio sobre los cargos que hace la Cámara de Diputados está en el Senado.
Y es un Senado, un juicio, un jurado de 100 personas. La Cámara de Senadores son 100. Entonces ahí no controlan los demócratas, controlan los republicanos. Entonces no va a ser destituido por juicio el presidente. Sobre la historia norteamericana del gobierno, ha habido 8 presidentes que han tratado de destituir y nomás en 2 han tenido éxito. ¿Okay? El Andrew Johnson, cuando la guerra civil, 1867, y William Clinton, hace pronto en los 90s, por cargos que le hicieron, y igualmente el Senado, en los 2 casos de Andrew Johnson y Bill Clinton, no aprobaron el voto para hacerlos convictos de destitución. Entonces, nunca ha habido un presidente que han corrido de la presidencia bajo este proceso. Hubo uno más de los 8, Richard Nixon. Ahora, Nixon, cuando hubo el voto del comité jurídico a favor de destitución y iba a pasarse a la Cámara de Diputados, a los 3 días renunció. Entonces, ha habido 8 en la historia, pero nomás 2 destituidos por la Cámara de Diputados, ninguno hecho convicto por los cargos que han traído en la historia de los Estados Unidos. Entonces, parece que este presidente va a ser el número 9 y no va a ser hecho convicto por la mayoría de los republicanos que están en el Senado. Ahora, veremos si esto impacta, porque ya brincando toda esta cuestión al 2020, es año de campaña presidencial. Y ahí tienen en su papelito, tienen las fechas, cuando empiezan los caucus. Hay 2 maneras de cada estado votar. Hay unos que votan porque se llama un caucus, se juntan los votantes y deciden en colaboración y discusión entre ellos mismos. Y el otro es voto en las primarias, cuando uno pone su papelito. Entonces, ya empieza ahora en marzo, en febrero más bien dicho, y luego en marzo. Entonces ya está en los talones, como quien dice, la campaña presidencial. Y de seguro que todo lo que estamos escuchando y todo lo que estamos viendo por televisión va a salir como parte de la campaña electoral para la presidencia ya en unos días más. Ese es un problema, porque ¿cómo va a votar la gente? Las encuestas indican que no ha perdido popularidad el presidente, sigue manteniendo su base de apoyo, no ha habido ninguna defección masiva de senadores republicanos. Hay 3 o 4 que están diciendo, la Lisa Murkowski de Alaska, la Susan Collins de Maine, en fin, hay 3 o 4 republicanos que dicen que van a votar en contra del presidente para hacerlo convicto, pero no son suficientes. Pero eso va a salir entonces en la campaña. Las personas demócratas y republicanos que están a favor de destituirlo o en contra de destituirlo, lo están haciendo básicamente para proteger su propia carrera política. Los 2 demócratas, Ben Dyke de New Jersey y la otra persona, ahí están los nombres, no quieren perder su apoyo. Son demócratas, pero el distrito vota republicano. Entonces ellos quieren seguir manteniendo que son independientes, y en fin. Entonces va a ser un juego político en la campaña presidencial, gane o pierda o salga el voto como salga. Pero veremos cómo el público reacciona a estas cuestiones. Y de seguro que vamos a oír más durante la campaña de los reportes de los otros comités, como están mencionados ahí, están las personas indicadas. Y luego les puse aquí el último de los papelitos, les puse ahí dos detalles, 2 cifras, para ver lo que dice el chairman Nadler, que es el jefe del comité, donde le manda la carta al presidente Trump diciéndoles que él no va a mandar ningún testigo. Eso no sé si es buena idea o mala idea, porque si no quieres participar, entonces te dieron el derecho, pero tú te quitaste de tomar oportunidad de ese derecho. No puedes quejarte después que estaba chueco todo el sistema, porque no te presentaste a decirle a su cara a los otros que están chuecos. ¿Cómo me explico? Y luego abajo está el reporte actual de lo que ha reportado el Comité de Inteligencia sobre lo que pasó en Ucrania, lo que ellos investigaron y vieron y han encontrado. Gracias por la atención. Más al rato tenemos tiempo para preguntas. Bueno, pues hemos escuchado la parte
de la política de Estados Unidos, que alrededor de este evento tan importante como es la destitución posible o el impeachment en contra del presidente Trump. Pero ahora quisiera preguntarle al padre Murphy qué implicaciones tiene para los migrantes, de acuerdo con su experiencia en la Casa del Migrante, qué implicaciones tiene la política de Estados Unidos sobre la experiencia de los migrantes. Adelante, padre Murphy. Muy bien. Buen día a todos. Gracias por la oportunidad de compartir en este panel tan importante en este momento, ¿no? Yo voy a tener una presentación, si puede funcionar estos botones. A ver. Pues, cultura política de los Estados Unidos. No, ¿cuál es el que mueve aquí? Sí. Entonces, me toca un tema con dos partes, ¿no? Unas posibles implicaciones de cancelación de DACA. Siempre es peligroso adivinar el futuro. Yo lo hice una vez. En 2015 yo decía que Trump, en una entrevista, nunca va a ganar. Entonces, ¿quién soy yo para adivinar? Ok. No, estoy confundido. Si alguien puede ayudarme. Ayúdame, por favor, porque estas cosas son de diablo. Son de Trump. Podemos hacer un corte, ¿no? Después lo editas, ¿verdad? Ok. ¿Y qué botones? Ok, muy bien. Entonces, la segunda parte sería los problemas principales en esta temporada de los migrantes en Tijuana, ¿no? Entonces, unos números para entender la realidad de DACA. Números que yo no puedo leer de esta distancia, pero casi 1 millón de personas entró en este programa de DACA. Y la gran mayoría que entró era un proceso muy, muy difícil. Yo estaba trabajando en Kansas City, ayudando a mucha gente a entrar en este programa, y algunos no pudieron entrar por su vida pasada y todo esto, pero es muchísima gente. Puede ver los números aquí es mejor. 91% fue recibidos, que tenían un récord limpio para entrar bien. 80% de DACA son mexicanos. Esto es importante. 29% de personas de DACA viven en California. 81% ha vivido en Estados Unidos por más de 15 años. No estamos hablando de gente que llegó ayer. Gente que tiene una vida en los Estados Unidos. 83% están trabajando. Y muchos son profesionales. 88% habla inglés bien o no habla español. Entonces, más de 345 niños nacidos en los Estados Unidos y menos de 18 años tienen sus papás que son de DACA. Entonces, no solamente estamos hablando de 900,000 personas, pero sus hijos también. Todavía no sabemos qué va a pasar. Está en la Corte Suprema y ellos tienen que decidir. Más o menos para junio vamos a tener una decisión. No podemos esperar. Y con la esperanza que si Dios quiere. Esto no es de Dios, ¿eh? Es como maquia. Entonces hay mucha gente que no quiere que funcione este proceso. Entonces tenemos que ser creativos, imaginar el futuro y ojalá que todo sale bien. Pero no podemos sentarnos y esperar que todo salga bien. Estamos hablando de más de 800,000 personas y sus hijos que pueden ser afectados
por este proceso de DACA. Tenemos que admitir que los Estados Unidos van a sufrir. Si se va toda esta gente, muchos son profesionales. Primera cosa, ellos van a sufrir. México no está preparado para recibir a esta gente. Nadie está hablando de esto. Puede llegar a México mucha gente, muchos jóvenes, pero sufriendo también en un sentido emocional, porque su punto de vista van a perder su país para venir aquí. Entonces, algunas cosas que podemos ver. Por otro lado, creo que México no está preparando para recibir este boom de gente que pueda ayudar al país en muchos sentidos. Puede ser una fuente de gente laboral que pueda ayudar a México mucho. También puede ser un choque cultural por mucha gente. Básicamente llegando a México como adultos, un país extranjero porque no conoce qué es México. Puede ser un cambio drástico en la vida de esta gente llegando. Y la pregunta del millón es ¿quién está preparando el camino para esta gente de DACA? Te doy una respuesta clara, ¿quién está listo? También como sacerdote tengo que preguntar, porque mucha de esta gente que puede llegar son católicos. ¿En qué forma está preparando la iglesia católica y otras denominaciones para recibir a esta gente? La gente que puede llegar están acostumbrados de otra vida, que va a ser muy diferente, ¿no? Los que están muy preparados, muy listos para recibir a esta gente, los de los carteles y crimen organizado. Y ellos van a estar allá diciendo, bienvenido paisano, porque ya lo vi como un recurso más para este gran negocio. Nadie va a hablar de este tema. Yo sí, pero ya. Hasta la fecha hemos recibido 2 casos en la casa de gente que yo estoy llamando autodeportados. Que ellos tiraron la toalla porque los Estados Unidos no me quieren, voy a regresar. Y uno casi no habla español bien, siempre conmigo en inglés. Muchacho con talento y todo, pero medio perdido para regresar a este país. Y decir, yo no sé nada de México. Y es joven también. Este puede ser lo que puede suceder en el futuro. Tengo mis dudas que la policía, la Guardia Nacional, va a recibir con los brazos abiertos. Van a recibir con las manos abiertas para recibir las mordidas, estoy seguro. Porque va a pensar, estos vienen con casi gringos, ya van a tener mucho dinero, vamos a robar más. Muchas autoridades de DACA representan otras oportunidades de mordida, extorsión. ¿Dónde va a llegar esta gente? ¿Van a regresar a sus lugares de origen? Tú puedes imaginar viviendo en Los Ángeles 25 años y vas a un pueblito de Michoacán. ¿Qué cambio de vida? El papel del gobierno es crucial en este proceso. Pero tengo mis dudas si el gobierno de México es capaz de recibir a la gente de DACA en este momento. En este momento, el gobierno de los 3 niveles no ayuda a los repatriados. ¿Quién puede imaginar que van a ayudar los de DACA? ¿Por qué pensamos que ellos pueden ayudar? ¿Cuáles serían los procesos, por ejemplo, inmigración? ¿Cómo van a aceptar a esta gente? ¿Van a ser repatriados? ¿Van a tener otra clase? Yo creo que inmigración no está pensando en esto. ¿El gobierno va a organizar programas de inserción social? Me pregunto. El gobierno está abierto a invertir en esta gente, que va a llegar con muchísimo talento. Y no van a llegar para trabajar en el campo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasará si esta gente llega y no habla bien español? Muchas preguntas y pocas respuestas. Me gustaría terminar con una historia de una persona que está en la casa ahorita. Ella llegó no está en la casa, pero está visitando la casa, ayudando a gente que está en proceso de entregar de nuevo en la sociedad. Ella tiene esta idea que va a estudiar y está buscando una beca para estudiar porque quiere hacer algo. Ella es perfectamente bilingüe.
quiere hacer algo mejor con su vida. Es una persona que yo puedo poner encargado de recibir a la gente de DACA, si el gobierno pide mi opinión. Nunca me piden, pero yo lo doy. Segunda parte, una visión un poquito sobre los problemas tenemos ahorita para trabajar con los migrantes que llegan, lo que confrontamos en los albergues, ¿no? Unos 10 consideraciones. Pues, número 1, falta de apoyo del gobierno de México de los 3 niveles. Y falta un diálogo con asociaciones civiles. No hay, estamos en silencio en este año. Nada más nos convocan de vez en cuando para compartir lo que ellos han decidido. Confusión sobre papeles de los extranjeros. Ya estamos mirando esto con los extranjeros, centroamericanos, africanos, haitianos. El gobierno dice, sí, ya tiene papel para trabajar. Y si van a trabajar, y el lugar de empleo dice, no, este papel no sirve. Entonces tenemos que resolver este problema. Ay, perdón. El sueño de una mega albergue no va a funcionar. Tuvo que añadir esto cuando anunció que ya tiene mega albergue. Lo que tiene es un mega problema. Porque no sabe qué están haciendo. Tuvieron una junta con nosotros hasta hace 6 meses para pedir nuestra opinión. Y la primera cosa que hemos dicho es que venga a visitar para ver cómo funciona un albergue. Y ya en este fin de semana anunció, ya tenemos el albergue. No tiene servicio, no tiene buen equipo, pero vamos a poner a los migrantes. ¿Qué va a hacer? Campo de concentración, estación migratoria extendida. No va a ser albergue. La molestia de la policía y ahora la Guardia Nacional es una realidad en la vida de muchas personas migrantes. Son muy vulnerables y siguen molestando a la gente. Y la gente tiene miedo de ellos. Los repatriados también, ¿no? Por primera vez en mis casi 7 años aquí estamos mirando que hay xenofobia, hay racismo. No son muchos, pero hacen mucho ruido. La gran mayoría de Tijuana son buena gente. Nunca hemos recibido tantas donaciones en este tiempo, de los 2 lados, desde que llegó la caravana, porque la mayoría de la gente, el 95%, quieren ayudar. Pero hay un grupito que están haciendo sus gritos contra los migrantes, olvidando que Tijuana está hecho en los hombros de migrantes. Ahora existe un negocio bastante nuevo en la forma de rentar departamentos. El pobre migrante tiene que pagar cantidades para vivir en una colonia que no es playas de Tijuana. Paga muchísimo y no hay control. Y si otro día alguien dice, oh, puede rentar, pero no puede salir después de las 8:30 de la noche. ¿Qué es esto? ¿Se llama centro de detención o qué? Otra vez, gente aprovechando de los migrantes. Falta un plan o estrategia para trabajar con migrantes o refugiados en Tijuana. Hemos tenido cambio de gobierno estatal, municipal. Todavía para mí no hay ningún plan claro en qué podemos hacer, qué podemos trabajar. Los niños, sin duda, son bendiciones de Dios, ¿no? Desde este año tenemos niños en la casa migrante, por primera vez en 20 años. Y tuvimos que organizar un programa para cuidar a los niños, tenemos corredores de niños, y estamos echando ganas. Pero todo, sin ni un peso de gobierno. Extorsiones y secuestros también sigue siendo un negocio lucrativo. Y las víctimas más fáciles son los migrantes, porque no van a poner queja. Hay que poner una demanda, ¿para qué? Porque no tiene miedo. Entonces esta estrategia famosa de abrazos y no balazos suena bien, pero no es la realidad aquí en la frontera. Están llegando repatriados y refugiados, quien tiene muchos talentos, y aquí puede entrar de DACA también.
y quieren estudiar. ¿Qué podemos hacer para ellos? Pues algunas universidades aquí tienen que dar becas, sería bonito, ¿no? Pues en la Casa Migrante ya empezamos un programa CESFOM, que es el Centro de Formación Scalabrini para Migrantes. Ya estamos construyendo un edificio bien cerca de la casa. Y en 8 meses yo creo que vamos a abrir y vamos a tener clases para migrantes adultos, para trabajos, para mejorar sus vidas. Y vamos a abrir esta escuela a todos los migrantes en la ciudad, y todo gratis. Con o sin el gobierno, no me importa. Estamos ofreciendo a ellos un futuro mejor. Pero ¿en qué forma el gobierno puede ayudar a los que llegan a hacer una vida mejor? La política de migración de los dos lados de la frontera, México y los Estados Unidos, obviamente no está funcionando. Tenemos esperanza que puede cambiar en noviembre de 2020, pero la última vez ya equivocamos mucho. Este sistema tenemos es pura fantasía de asilo, ¿no? Mucha gente está llegando. Yo estaba en San Luis Potosí en una casa migrante en esta semana, lleno de gente de América Central. Todos vienen para buscar el asilo. Son muy pocos casos que ganan asilo. Tienen que pensar en otra forma. Hoy día dicen que a la frontera hay como 50,000 personas. Pues la solución de Trump, vamos a mandarlos a aplicar asilo en Guatemala. Y el gobierno de Guatemala decía que no tenemos ninguna estructura para hacer esto. Pero empezaron a mandar a la gente. Pues en conclusión, yo creo que es tiempo para cambiar las cosas y ofrecerlos, en lugar de ofrecer a los migrantes el sueño americano, ofrecemos el sueño mexicano. Porque 95% nunca va a recibir asilo en los Estados Unidos. Entonces tal vez México puede ser la segunda opción. Gracias. Muchas gracias, Padre Murphy. Y bueno, mi papel es ahora hacer una reflexión sobre los comentarios de ambos. Y voy a empezar por lo que nos dijo el doctor José Ángel Gutiérrez acerca de lo que está pasando con este procedimiento, que es tan diferente de lo que está, cuál es el estilo mexicano. No hay nada que sea comparable a eso, aunque ahora el presidente López Obrador ha propuesto de que haya una fecha en la cual el pueblo de México decida si lo mantiene en el poder o lo quita. Esto obviamente es una cierta modalidad que podría ser semejante a una destitución, pero tiene características que son tan diferentes que compararlo más bien nos lleva a cometer errores que a entender lo que está pasando. En Estados Unidos, desde luego, hay una gran variación que tiene que ver con la manera en cómo los estados contribuyen no solamente a los resultados de lo que está pasando en el gobierno federal, sino que marcan una diversidad que es tan diferente como lo que podemos encontrar en California, que está dominada por el Partido Demócrata, o lo que podemos encontrar en Texas, que está dominado por el Partido Demócrata, aunque desde luego, por el Partido Republicano, aunque hay también muchos del Partido Demócrata. Pero creo que algo que le voy a pedir al doctor José Ángel Gutiérrez es de que nos dé un escenario de futuro, de lo que él vea, qué es lo que puede pasar en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta la población mexicana que reside en Estados Unidos. En México todavía no podemos entender lo que representa
tener a casi otro México en Estados Unidos. Más de 25% de la población mexicana reside con bases permanentes en Estados Unidos, y esto es algo que en Estados Unidos han desarrollado el concepto de poder latino, que equivale básicamente al poder del voto que tienen los mexicanos que tienen manera de votar, que no son todos los que residen allá, solamente aquellos que nacieron en Estados Unidos o que se han naturalizado en Estados Unidos. Y esto pues tiene muchas variantes. No es lo mismo lo que pasa en California que lo que pasa en Texas. En todas partes los migrantes mexicanos tienen problemas, y estos problemas han sido, número uno, ignorados en México, y número dos, con una reacción de una gran indiferencia. Esto históricamente, obviamente de esto hay excepciones, pero el acercamiento que ha tenido el gobierno de México con la población residente mexicana en Estados Unidos ha sido esporádico, y ha sido más bien un fracaso que un éxito. El presidente Echeverría tuvo contacto con los líderes chicanos, entre ellos el doctor José Ángel Gutiérrez, como líder que fue del Partido Raza Unida en Texas, y que fue de los 3 líderes que había prominentes en la época de Echeverría. El doctor José Ángel Gutiérrez fue el que tuvo un estilo que lo hizo más cercano al presidente, y de ahí se derivaron algunos programas que tuvieron poca duración, porque el presidente Echeverría no tuvo manera de explicar claramente por qué él pensó que era conveniente para México asociarse con esos mexicanos en Estados Unidos. No supo explicarlos a sus sucesores, y esto prácticamente desapareció, no ha tenido repercusiones contemporáneas. Pero como lo dijo el padre Murphy, el efecto de lo que está pasando en la política de Estados Unidos, y lo que puede pasar si la Suprema Corte de Justicia, que por cierto tiene una mayoría de jueces nombrados por el presidente Trump, y que es, pues se podría pensar que puede inclinarse por aquellas propuestas que favorezcan a los intereses del presidente Trump. Si la Suprema Corte decide no apoyar lo que es el programa DACA, que fue obviamente diseñado y aprobado por el presidente Barack Obama, pero que fue cancelado por el presidente Trump, y eso es lo que está en la Corte, si esa cancelación se sostiene o se modifica. Bueno, pues con estos casi 1 millón de ciudadanos mexicanos que si la decisión de la Suprema Corte es negativa, todos ellos van a ser susceptibles de ser deportados a México. Es posible que el gobierno de Trump no decida deportarlos a todos de un solo golpe, pero lo importante es la situación psicológica en la que van a estar esos cerca de 1 millón que podrían ser deportados y que no pueden salir de su casa porque no saben si van a regresar, y que van a seguir siendo explotados, discriminados en Estados Unidos, y que el fenómeno importante en su defensa es lo que las comunidades de origen mexicano pueden apoyar. Ha habido históricamente una fuente de apoyo en la población
de origen mexicano en Estados Unidos, pero en México a veces hay la ilusión de que por el hecho de ser mexicano, el mexicano va a apoyar a los mexicanos. Esto, si bien ha ocurrido en términos generales, todo mexicano migrante tiene una experiencia mala con alguien que también era mexicano, y esto a veces se presta a generalizaciones que no tienen un sustento objetivo en los números, pero que es algo que ocurre. Pues el papel que pueden jugar esta población minoritaria que es elegible para votar en Estados Unidos en las próximas elecciones, pues no son suficientes números. Ahorita aproximadamente hay cerca de 15% del total del electorado en Estados Unidos constituye de estos mexicanos que pueden votar, porque nacieron en Estados Unidos, son de origen mexicano, y esto pues es algo que tiene nerviosos a los del Partido Republicano y a los del Partido Demócrata, aunque desde luego podríamos pensar que habrá diferencias muy notables en lo que pueda resultar de tanto de este juicio de destitución, de este impeachment, como de las elecciones de noviembre 20 del año que va a empezar ya, y que esto puede realmente tener una serie de implicaciones sobre las relaciones entre México y Estados Unidos que serán ciertamente muy importantes. En este momento, como sabemos, está prendida con alfileres la aprobación que haga el Congreso de Estados Unidos del TMEC, de lo que antes era el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Está pendiente de aprobación. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Hay tanto escenarios optimistas como pesimistas, pero lo cierto es de que cualquier cosa que suceda va a tener impactos en México. Obviamente, si no se aprueba, las consecuencias en México pueden estar cercanas a un desastre económico. Si se aprueba, esto puede tener una enorme diferencia en términos no solamente de las relaciones bilaterales, sino el desarrollo de la política de exportación, de la política industrial, en la cual pues sabemos que tiene efectos diferentes sobre todos los mexicanos. Desde luego, algo que en México hemos sido lamentablemente indiferentes ha sido por lo que representa para México las remesas. El año pasado fueron 34,000 millones de dólares el importe de las remesas, que esto desde luego pues ha tenido la amenaza, hasta ahora solamente la amenaza de parte del presidente Trump de poner impuestos a lo que representan las remesas. Lo que es cierto es de que ese monto de remesas es algo que contribuye a la economía de la cual nos beneficiamos todos los mexicanos, pero no ha habido manifestaciones de agradecimiento público, no ha habido manifestaciones de agradecimiento del gobierno de México. Si ustedes leen el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente López Obrador, ya no digamos no hay agradecimiento, no hay ni siquiera una mención a lo que representa para la economía mexicana y para todos los mexicanos esos 34,000 millones de dólares. Tampoco hay escenarios en México que tengan una base de información suficiente como para entender qué es lo que está pasando con esa población residente de mexicanos
en Estados Unidos y mucho menos qué es lo que va a pasar en el futuro. O sea que para escenarios de futuro le voy a dar primero la palabra al doctor José Ángel Gutiérrez. Gracias, pero hay mucho que comentar y poquito tiempo que nos queda. Voy a subrayar nomás lo más importante para mí y aclarar que, como ya indicó, yo era miembro de un partido diferente, independiente, no parte de los demócratas ni republicanos, la raza unida. Era un lema, pero también era una esperanza y era una manera de organizar a nuestra gente. Nuestra idea era que los demócratas y los republicanos son dos dedos de la misma mano. Y esa mano es capitalista, supercapitalista. El dinero manda. El dinero es dueño de todos los políticos, es dueño de todos los procesos y no va a cambiar. ¿Ok? Entonces tenemos un punto de vista muy diferente. Ahora, vamos a explicar estructuralmente por qué tiene validez lo que acabo de decir. No existe una democracia en los Estados Unidos donde el pueblo, por voto popular, elige al presidente. El presidente de los Estados Unidos es elegido por el voto electoral. El voto electoral está dividido en los 50 estados. No cuentan los otros territorios, porque cuando uno dice Estados Unidos, inmediatamente sale una imagen en nuestra mente que es Canadá, bueno, abajo de Canadá, Florida, Texas, California y ya. A veces ponen Hawái, a veces ponen Alaska. Pero no ponen a Puerto Rico, no ponen a las Filipinas, no ponen a Guam, Samoa, todos los territorios más que los Estados Unidos. Es un imperio enorme. ¿Okay? Eso no existe. Y no votan. Los puertorriqueños pueden votar. A los filipinos ya se independizaron, pero hace no mucho tiempo. Tiene su propio gobierno, pero es bajo la dirección de los Estados Unidos y sigue el ejército de los Estados Unidos allí. Bueno, cada estado tiene su voto electoral. Es muy sencillo. Son 2 senadores y luego el número de diputados. Todo varía. Por ejemplo, California tiene como 58, Texas tiene como 30 y tantos, Nueva York, en fin. Hay 10 estados que son los que tienen la mayoría de los votos necesarios para elegir el presidente. Se necesitan 270 votos electorales. Entonces, si uno consigue los votos de esos 10 estados, ya ganaste. Y eso fue la estrategia de Trump. Porque los demócratas tienen problemas que al rato voy para allá. No se fijan dónde está el voto para ellos. Y cuando se fijan, por ejemplo, Texas, en la elección pasada, los demócratas decidieron que Texas no valía la pena combatir por él. Al perder el voto de Texas, pues se suma al voto republicano electoral y ya no hay manera de recuperarlo, porque creo que en otra ocasión expliqué la matemática política es diferente a la matemática que aprendemos en las escuelas. En las escuelas 1 más 1 son 2, ¿no? Pero en la política electoral no. Por decir algo, si cada quien tenemos 3 o 3,000 o 30,000 o cualquier número que quieran ponerle aquí, y se nos va uno para el otro bando, miren lo que quedó. ¿Podemos ganar otra vez si reemplazamos uno? No. Sí. 3 votos por cada uno que se pierde. Entonces, al perder Texas, tienes que conseguir 3 votos más, pues no hay donde posiblemente puedes conseguir esos votos electorales, no es fácil. Entonces, hay que buscar los estados donde hay la oportunidad de ganar. Ahora, ¿cómo se gana el voto electoral? Es mayoría más 1. Explico. En las primarias y los caucus que van a empezar ahora el 3 de febrero, y luego en marzo las primarias, a mediados de marzo casi se decide todo el juego ya político. En esas primarias es la mayoría de votos, es para seleccionar quién va a ser los candidatos. En noviembre, cuando ya hay la elección general, donde se enfrentan los demócratas y republicanos, es el que saque más votos, pluralidad. Entonces no se trata de traerte todo el pueblo, de traerte nomás los tuyos. Entonces, quién saca el voto y quién vota bien. Acuérdense, bajando a la matemática política. Entonces, ahí es donde está el gano.
voto electoral se va con la persona que tenga más votos en un estado. Hay estados que ni cuentan. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Richard Cheney, el vicepresidente de Bush? Venía de Wyoming. Wyoming tiene 2 senadores, como todos los estados, y nomás un diputado, que era Cheney, ahora es la hija de él. 3. Pues ¿quién va a ir a competir en Wyoming por 3 votos electorales, como tiene 50 y tantos acá en California, otros 20 y tantos en Ohio, en Nueva York, en Illinois, en fin? No, te vas a los estados grandes, donde cuenta, porque nomás hay que conseguir la mayoría de votos, más votos que el otro. ¿Okay? Por eso tuvimos éxito como la Raza Unida, si vuelvo a explicar. Ponle que hay 60% de demócratas y republicanos en unos condados en el sur de Texas, o en el sur de Texas. Y nosotros como Raza Unida nomás somos 40%. Ellos son 60%. Ustedes van a decir, pues no podemos ganar. En mayo no, las primarias. Pero en noviembre sí. Porque en noviembre se divide el demócrata y republicano 30-30. ¿Y quién entra con 40? Pues la Raza Unida. Es la que tiene más votos. Entonces puede verme sencillo la estrategia, pero funcionó. Si tienes disciplina y tienes el pueblo organizado. Ahí está el problema. Los demócratas, y los ejemplos los puedo dar de Obama o de Kennedy o de cualquier Johnson especialmente, ¿no? El Lyndon Johnson. Ese empezó guerras contra todos, contra las drogas, contra la pobreza, contra Vietnam, contra todos, y todas las perdió. ¿Cómo es posible que puedes perder una guerra contra la pobreza? Si tú eres el país más poderoso del mundo, ¿cómo es posible que pierdas la guerra contra las drogas si tú eres el que controlas quién las hace y quién las compra? Y los bancos que lavan todo el dinero. Hay una cantidad de ejemplos que les puedo dar que nomás no es así. No es así. Entonces, esta política es muy rara para entender, porque la gente se da cuenta que lo que dicen los políticos no es verdad, lo que prometen los políticos no lo van a cumplir. Entonces el pueblo dice, no, pues yo para qué voto, no cuento. Y otro parte del pueblo dice, no, todos son los mismos. Es decir, apatía, cinicismo. Pero son 2 enfermedades donde no sale el voto a votar. Entonces la mayoría de la gente no quiere votar porque no creen. Y mencioné a Obama porque Obama, ¿de qué corrió? Esperanza, ¿no? La esperanza que todo iba a cambiar. El primero negro que iba a estar ahí, que iba a componer todo, iba a sacar el racismo. ¿Qué dijeron? Pues el racismo se acabó porque elegimos a él. Pues qué mentirota, ¿no? Entonces, el apoyo de los jóvenes era porque ganó Obama. Cuando lo primero que hizo Obama, la primera semana que hizo, cuando estaba presidente, pagarle a los bancarios billones y billones de dólares. Bernie Sanders, la juventud estuvo con él en 2016 y sigue estando con él muy, muy importante ahorita, porque más o menos creen que hay una solución por el socialismo, ¿no? Pero ¿quién derrota a Bernie Sanders? No los republicanos, los demócratas, con los superdelegates, ¿no? Superdelegates son todos los políticos que guardan para ellos su voto en la convención nacional para probar quién va a ser su candidato, y todos se entregaron con la Clinton en lugar de Sanders, que era el favorito. Bueno, ya hay que cambiar un poco las reglas, pero no sigue el Partido Demócrata siendo progresista. Los centristas y los conservadores siguen siendo los que mandan. Por eso están perjudicando a las jóvenes diputadas, como esta Verónica Escobar, como la Ocasio. Las jóvenes que están hablando de ser progresistas, la están castigando. Y están castigando a todos los que contribuyen dinero a esas campañas, por no darles ningún otro negocio ni contrato. Porque todo el negocio del gobierno es fenomenal, los billones que gastan. Ahora, cambiando un poquito la pregunta a la respuesta, el 20 de diciembre, que viene ya, teóricamente se le acaba el dinero al gobierno norteamericano para funcionar. Bancarrota, 0, se acabó el dinero en el banco. Pueden tener la chequera llena de cheques, pero no hay dinero. Entonces tienen que aprobar una propuesta nueva para que funcione el gobierno. Tienen que juntarse los demócratas y los republicanos. Cuando está por encima toda la cuestión de la institución, el impeachment. Entonces, ¿qué van a hacer esta semana que viene? ¿Enfocarse al impeachment o aprobar una resolución continua, que es lo que han hecho por los últimos 3-4 años,
para que siga funcionando el gobierno. Van a votar para que siga funcionando el gobierno, de seguro. Pero ¿qué es lo más importante? No es el Tratado de Libre Comercio, el TIME, no ahora, porque lo van a aprobar, y lo que están esperando es que firme el sindicato más grande, el AFL-CIO, que ya dijeron que van a aprobar. Entonces van a votar que sí. Eso no le beneficia a ningún país pobre, mucho menos a México. Le beneficia de esta manera, que va a haber más gente que tiene que salir de México a ir a trabajar en los Estados Unidos y mandar remesas. Eso es lo que le conviene al gobierno mexicano. Por eso es que no hace nada a favor de los que están allá. Quieren mandar más gente para allá. Ahora, el país que más recibe beneficios de remesas es la India. Pero México no se queda muy atrás. Los países de Centroamérica también están recibiendo mucho dinero. Cuba también está recibiendo mucho dinero. Ese es el problema en Cuba, ¿no? Los que reciben dólares de sus paisanos son los privilegiados ahora en un sistema según capitalismo del Estado o socialismo, un injerto, ¿no?, sobre el comunismo, en fin, lo que ustedes quieren decir que es Cuba. Pero ese es un problema muy serio. Pero México, en comparación de la India manda gente a los Estados Unidos. Todos vienen documentados. ¿Por qué? Porque traen millones. El gobierno está detrás de todo el hindú que quiere venir a comprar un motel o hotel. ¿Por qué? Porque ellos escriben los papeles, el amogo, el título, ¿no? Entonces, ¿qué le importa al país si esta hindú fracasa, pero este hindú sí tiene éxito? Le quitan el papel, le quitan el Holiday Inn, se lo dan a este, se lo dan a otro. Y los Estados Unidos, a través de la visa E, te recibes y traes $1 millón y vas a crear empleo. Pues todos los hindús vienen con esas promesas, ¿no? Entonces, por eso somos dueños de casi toda la industria de hostelería en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Que importa poco, nomás lo que quiere es que se vayan. Por eso India recibe más dinero, no porque tiene más indocumentados o documentados o más remesas, sino que la cantidad. Un ingeniero, un farmacéutico, una enfermera de las Filipinas gana más dinero que uno que anda pescando cebolla o fresas en el campo. Pero al gobierno mexicano hasta ahorita no le ha importado nada sobre qué tipo de persona manda para los Estados Unidos. No es que vayan y que no se regresen, que sigan mandando dinero. Entonces, esos problemas son muy serios, porque los miran, todos los miramos, ¿no? La gente que dice, pues ¿para qué vamos a votar? Ya todo esto está arreglado. A eso entre ellos mismos. Trump es muy abusado, porque ha sido un estafador desde que nació. Bueno, el papá de él aprendió. Por eso los bancos no le prestan a los Estados Unidos, tienen que ir a sacar dinero de Rusia a través del Banco de Alemania, y la Corte Suprema le está deteniendo por mientras que tiene que divulgar todos esos préstamos, para que no se sepa ahorita. Si llega a hacer el voto como lo de DACA, es muy posible que lo apoyen, porque él ha nombrado a la mayoría de personas que están ahora en la Corte Suprema, derechistas, con excepción del jefe de la Corte. Extrañamente, el jefe de la Corte, el Roberts, ha votado en contra del presidente en varias ocasiones ya. Entonces, veremos, a ver. Hubo un presidente antes, el Earl Warren, durante los últimos, los 50 hasta 60. Earl Warren era ex gobernador de California, republicano. Lo nombró Eisenhower. Pero ya entrando ahí como jefe de la Corte Suprema, empezó a votar a favor del progresismo y los liberales. Y fue la corte más liberal a los derechos civiles en la época de los Estados Unidos. Entonces, no sabemos más o menos qué va a ser el jefe de la Corte Suprema en estos votos, pero posiblemente, si sigue apoyando a Trump, va a estar peor. Pero no nomás nos fijemos en lo de arriba de la Corte Suprema. Trump ha nombrado ya la mayoría de jueces federales y la gran mayoría de jueces que son sobre los casos de migración. ¿Por qué? Porque Obama no los llenó. No. Y los jueces de migración son nombrados por el Procurador General, no el presidente. No aprobados por el Senado. El Procurador General dice, tú y tú y tú van a ser jueces de migración. La mayoría ahora son hispanos y hispanas. Como la mayoría de la patrullera fronteriza, la patrulla fronteriza son hispanos y hispanas. Nosotros somos el problema. Porque esas gentes están encantadísimos, que tienen dinero, tienen un buen salario, tienen beneficios, y pues están corriendo a gente que no, porque existen entre nosotros, tanto en México como en los Estados Unidos, y no les pido perdón por decir esto, existe una clase anti-mexicana.
Aquí tal vez me dicen muchos, me dicen, aquí no tenemos discriminación, no racismo. ¿Cómo que no? Sobre la clase, sobre género, sí, tal vez no tienen discriminación con racismo de gringos, ¿eh? Pero pues miren aquí en Rosarito, en las playas, ¿a quién tratan mejor? ¿A los gringos? A cualquier lugar que vaya turístico, ¿quiénes son los que reciben el tratamiento favorable? Por los mismos gringos. En el país de México, no los mexicanos. Y allá pues también igual. Los más aplastados, los más discriminados somos nosotros. Yo me di cuenta de que había un grupo de personas en México anti-mexicanos. Y otro grupo que están enamorados con los gringos. Todo lo que diga el gringo o la gringa es la ley. Entonces, el problema somos nosotros. Así lo miro yo. Y ese ha sido mi problema y ese va a ser siendo el problema en las contiendas que vienen. Porque hay mucha gente de los nuestros que votan por Trump. Así como me enseñaré de los jueces de migración, como las personas en la patrulla fronteriza, el voto de los mexicanos que votan en los Estados Unidos, 30 y tantos % se fueron a favor de Trump la vez pasada. Ahora, ¿quiénes son esas gentes? Pues la gran mayoría son cubanos, la gran mayoría son ricos. El golfista Lee Treviño, ustedes jóvenes no saben ni quién es ese, pero fue el primer chicano que ganó los campeonatos grandísimos, ¿no?, del golf. Le preguntaron a Lee Treviño, oye, ¿qué es un Hispanic? Porque empezaba la palabra. Dice, oh, es un mexicano rico. Muy sencillo, muy sencillo. Un Hispanic es un mexicano rico. Entonces los ricos mexicanos votan por el lado republicano, como los cubanos. Y acuérdense de la matemática, ¿no? Se pierde uno, tienes que tener 5 para poder ganar otra vez acá, en fin, ¿no? Entonces, no es nomás un juego de uno y uno. Y ellos están detrás de a quién buscan. Un contrato, un piropo, un premio, un favor. Y eso es lo que se trata la política. Go along to get along, ¿no? Y pues el Trump es maestro, porque así estafado, así es como es subido, no paga sus deudas, no obedece las leyes, todo compran, todo pagan, y así son los dos políticos, más que él tiene más dinero que ellos. Entonces yo no la miro muy bonita ahorita, no la miro muy bonita ahorita para que pierda Trump las campañas presidenciales. Claro, depende quién es el candidato o candidata demócrata, porque ahí es donde inspiran al pueblo a que salga a votar. En el caso nuestro, aquí está el potencial. 50,000 de los nuestros cumplen 18 cada mes. Ese le da para poder votar. Hay 20 y tantos estados que tienen ley, Texas es uno, California es otro, donde tienen por ley que las escuelas públicas, las secundarias, la high school, tienen por ley que empadronar, registrar para votar 2 veces al año a todo el que tenga 17 que va a cumplir 18. No lo hacen. En sur de Texas, yo traté, no hace mucho tiempo, cuando Sanders, en 2016, traté de convencer a 3 distritos escolares, uno de ellos en Brownsville. La superintendente era chicana, graduada de Stanford. El comité electoral del distrito, los gobernantes del distrito escolar, todos mexicanos, todos. Me aconsejaron que no trajeran ninguna demanda para que cumplieran con la ley, que eso era función del Southwest Border o otro grupo más. Es ley, en California también. ¿Quién es el secretario de Estado? ¿Quiénes son los directores de las escuelas, universidades? No cumplen con la ley. Entonces esos 50,000, pues ¿dónde están? Pues quién sabe. Pues están en las secundarias. Y está la ley que exige que lo registren, pero no está pasando. Entonces el problema somos nosotros, y Trump sabe. Entonces hay que buscar cómo dividir para quitar un voto para conseguir 3. ¿Me expliqué? Ojalá. Bueno, pues esto es algo que nos deja más preguntas, pero hay una final que quisiera preguntarte, ¿qué va a pasar? No solamente con el impeachment, sino en las elecciones de 2020. Bueno, pues va a haber esperanza por parte de la juventud que cambie las cosas, porque son los que apenas van a creer, van a ver por primera vez, no tienen ninguna experiencia con el desafío, con la pesadilla, con la desilusión. Son nuevecitos. Y ojalá que sí, porque está creciendo el número. Y tarde o temprano tenemos que gobernar, porque ya vamos para ese punto. Hay que llegar al número crucial. Y ya lo tenemos en 7 de los 10 estados. La cuestión es que tiene que haber una estrategia así como alfiler.
ir a este estado, a estos precinctos, a estos condados, ir a esta ciudad, estas otras ciudades, no todas. Olvídate de Wyoming, aunque si buscamos un trabajo en Wyoming, si llevamos muchos migrantes a Wyoming, en 10, 15 años ya Wyoming puede ser raza también. Entonces hay muchas posibilidades que hay, y hay gente como su servidor, aunque ya estoy viejón, todavía existen las ideas y la energía para cambiar las cosas. Y ya hay mucha gente que sí piensa que no es sueño, sino que es destino. Como explicó el doctor Bustamante, nuestra mira bajo el Partido de la Raza Unida y los que somos del movimiento chicano, no hay dos Méxicos, es solo un México. Los que estorban son los gringos y los anti-mexicanos mexicanos. Muy bien, bueno, pues yo pienso que hay un problema en México, y es que no se ha sabido entender la contradicción que existe entre el principio de seguridad nacional, que es un principio básico de la política exterior de Estados Unidos, por una parte, y por otro lado el principio del respeto a los derechos humanos. Hay una contradicción entre una cosa y otra, y esa contradicción está en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente López Obrador. Y esto es algo que hace que, pues, por una parte haya un ejercicio policial en contra de los migrantes, en el cual está contribuyendo la Guardia Nacional, que está convirtiéndose en el principal apoyo para contener el flujo migratorio de sur a norte, y que en el sureste tiene expresiones de represión que no se han agotado. Y esto pues está en contradicción con los discursos de López Obrador y su equipo de que los derechos humanos son prioritarios en su gobierno. Esta contradicción tiene implicaciones para lo que está pasando en la frontera norte, en Tijuana. Estamos recibiendo en Tijuana varias clases de migrantes. Número uno, los centroamericanos, que es lo que más visibilidad ha tenido, que han llegado hasta las ciudades fronterizas, pero que han llegado también a Estados Unidos a pedir asilo, y mientras se resuelve este proceso, el gobierno de Estados Unidos los está mandando a México. Esa es una población que nos está llegando en números crecientes a Tijuana. Pero hay otras más. Los mexicanos que son expulsados o que están siendo, como dijo José Ángel, autodeportados, que se están regresando a México, que esa es otra población que nos está llegando a Tijuana. Otra es los expulsados de Estados Unidos, que pueden ser tanto mexicanos como de otras nacionalidades. Otra población es la de los no centroamericanos, que están yendo en números mayores, tanto de Asia como de África, desde luego, como de Sudamérica. Todo esto representa diferentes problemas de integración en Tijuana, y esto es parte del reto al que se enfrentan las casas del migrante, como dijo el padre Murphy, sin apoyo federal, porque están hechos bolas en términos de una coordinación que se presume pero que no existe. Y entonces yo quisiera preguntar al padre Murphy, ¿cuáles son los problemas de integración que tiene la Casa del Migrante con este mosaico de nacionalidades que les está llegando? Pues yo que en la casa no tenemos un problema, porque tenemos un sistema de integración a la sociedad, ¿no? Ofrecemos clases y hablamos de cómo es la vida en México. Hay cosas que no puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, en agosto hay gente africana pidiendo cobijas.
que para nosotros es extraño, pero ellos tenían frío. Estaba a 30 grados aquí, están muriendo de frío. Entonces, tratamos de explicar, no, el frío viene en enero, van a pedir 5 cobijas, ¿no? Pero yo que a veces el gobierno habla bonito a nivel nacional, pero a nivel local es difícil. ¿Quién está dando formación? La policía. La Guardia Nacional llega a la puerta con rifles para pedir información. ¿Qué es esto? Esta no es la manera muy bonita para pedir información. Si viene a mi casa a pedir información, es por favor, podemos hablar, un diálogo. No, diálogo con rifle, no. Entonces, yo que hay muchas casas que tratan de hacer, hasta que los que llegan de los Estados Unidos a veces ni saben inglés, ni saben qué es el dinero. Este billete de 20 dólares, no, en tus sueños, no es 20 pesos. Y hay que cambiar y organizar una formación de la gente de todos los niveles, ¿no? Y con paciencia, ¿no? Porque empiezan a hacer los chismes, ¿no? Los hondureños no comen frijoles, no quieren frijoles. Y en nuestra experiencia, los niños encantan frijoles. No les gusta chile, pero frijoles sí. Entonces, yo creo que tenemos que educar a la gente aquí también, ¿no? Que un día llegaron a la puerta y decían, yo quiero 3 negritos para trabajar. ¿Qué es esto? No damos por color, pero yo quiero más esta comida que va a los centroamericanos. No. Aquí es la casa migrante, todos comemos la misma comida. Entonces, yo creo que falta educación de la gente y falta de educación del gobierno, porque no saben mucho de lo que están haciendo. Y otra vez puede ser las palabras bonitas, nivel de gobierno general, pero ¿quién está dando formación? La policía. ¿Quién está dando formación? Guardia Nacional, para que saben lo que es un derecho humano y que no hay que gobernar con rifles y con balazos y con golpes y poner los frenos en lo que es la mordida y todo esto. Este es más el problema que en la casa, que tenemos problemas para la integración, porque ya podemos educar a la gente y aprender de la gente al mismo tiempo. Muchas gracias, Padre Murphy. Bueno, pues con esto, con estos comentarios, creo que nos dan mucho material para reflexionar. Ciertamente la cercanía con Estados Unidos es no solamente un tema predominante en el interés del Colegio de la Frontera Norte, sino es algo de lo cual nos falta mucho por aprender de lo que es esta población de residentes permanentes de mexicanos en Estados Unidos, de entender su historia, sus luchas, de lo cual se sabe muy poco en México, y por lo tanto es algo que no podemos entender todavía cómo aprovecharlo, porque como dijo el Padre Murphy, pues hay migrantes mexicanos, migrantes de origen mexicano, que muy probablemente muchos de ellos serán expulsados y que pueden tener una demanda de su fuerza de trabajo que tiene desde luego niveles de educación por encima de los promedios mexicanos, y que pueden encontrar nichos que pueden ser beneficiosos, muy beneficiosos para la economía, sobre todo para el sector de exportación y para el turismo. Esto puede ser un insumo importante. México ha tenido históricamente beneficio de corrientes de inmigración, y un beneficio para el cual aún no estamos preparados para recibir este beneficio, para aprovechar este beneficio, pudiera ser el retorno de estos mexicanos, que la mayor parte de los que estuvieron dentro del programa DACA son ciudadanos mexicanos que se fueron llevados a Estados Unidos por sus padres cuando eran muy pequeños, pero que ahora van a regresar a México, que es el país de su origen y de su nacimiento, y del cual ya no saben ni siquiera muy bien la lengua. O sea, va a haber tanto problemas de integración como problemas de aprovechamiento, que esto puede ser un insumo importante
para el desarrollo si fuera conceptualizado correctamente por el gobierno de México, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha. Esto es, pues, un reto no solamente para el gobierno, sino para nosotros los que estudiamos en el Colegio de la Frontera Norte estos fenómenos que requieren de mayor información y mayor entendimiento. Por lo tanto, pues, damos concluido este evento, agradeciéndole tanto al doctor José Ángel Gutiérrez nuevamente su contribución a que entendamos más, que tengamos un acercamiento mayor a la cultura política de Estados Unidos, como al padre Murphy, que es un veterano de la ayuda a los migrantes en la tradición de la congregación Scalabrini, que se fundó para atender originalmente a los migrantes italianos, pero que ha tenido una contribución de ayuda a migrantes mexicanos con casas del migrante en diferentes partes de México. Pero la primera fue aquí en Tijuana, con el padre Rigioni, con Flor María, y pues, o sea que tiene una tradición de ayuda, de contribución, de una contribución obviamente de carácter privado, que está incorporada a una iglesia católica que más bien presume de lo que hacen los scalabrinianos, que aunque es parte de la iglesia católica, es algo que hacen ellos que no le cuesta a la iglesia católica local, que hace muy poco todavía. Bueno, con estos comentarios damos por terminado este evento. Muchas gracias.